Hola, soy Laura Quiroga. En este video voy a presentar un patrón de diseño conocido por su nombre en inglés como el State Pattern o patrón de estado. Los patrones de diseño presentados en el libro Design Patterns, Elements of Reusable Software, mejor conocidos como los patrones de la pandilla de los cuatro o patrones GOF, se clasifican según su propósito en las siguientes tres categorías: patrones de creación, patrones estructurales y patrones de comportamiento. Esta última categoría agrupa los patrones que se centran en la interacción y cooperación entre clases. Estudian las relaciones entre llamadas entre los diferentes objetos, como es el caso del patrón de estado. El patrón de estado está motivado por aquellos objetos en que según su estado actual varía su comportamiento, como por ejemplo en el caso de una clase que representa una conexión de red. Un objeto de esta clase tendrá diferentes respuestas a la invocación del método open, abrir la conexión, dependiendo de si su estado es escuchando, cerrada o establecida. O, por ejemplo, en el caso de una alarma. Si está en modo silencio o en modo vibración, se esperará un comportamiento diferente. Es por esto que el propósito de este patrón es permitir que un objeto modifique su comportamiento cada vez que su estado interno cambia. Así, encapsula el estado del dominio al que pertenece en clases separadas. Y durante el tiempo de ejecución, delega responsabilidades al objeto que represente su estado actual. Como lo veremos a continuación, esto se logra mediante el polimorfismo o mediante el uso de interfaces. De esta forma, el patrón implementa los principios de Open Closed, abierto y cerrado, y de Single Responsibility, responsabilidad única, que hacen parte de los principios de diseño SOLID que estudiamos en clase. Pero entonces, ¿cómo funciona? El patrón tiene tres participantes: el contexto, el estado y el estado concreto. El contexto define una interfaz para que el cliente haga alguna acción y mantiene una instancia del estado concreto actual. El estado define una superclase o una interfaz para el encapsulamiento asociado a un estado particular del contexto. Y el estado concreto es una subclase del estado, o en el caso de que se haga utilizando interfaces, es la implementación del comportamiento de un estado del contexto. Entonces, las colaboraciones, como se muestra en el diagrama de clases en esta diapositiva, serían así. Primero, los clientes pueden configurar un contexto con un estado concreto y luego no tienen que lidiar directamente con el estado. Además, como los estados concretos heredan del estado y el contexto mantiene una instancia del estado concreto que define su estado actual, el contexto puede delegar al estado concreto las peticiones del usuario. Entonces, las ventajas de implementar este patrón son: se localizan fácilmente las responsabilidades de los estados específicos, dado que se encuentran en las clases que corresponden a cada estado. Esto aumenta la cohesión, ya que brinda una mayor claridad en el desarrollo y en el mantenimiento posterior del código, porque los diferentes estados están representados por un único atributo, un único estado, y no envueltos en diferentes variables y en grandes estructuras condicionales. Además, hace los cambios de estado explícitos, puesto que en otros tipos de implementación los estados se cambian modificando valores en variables. Aquí, en cambio, un objeto cambia su comportamiento dependiendo de a qué subclase pertenece el atributo de estado. Y además, se impone una estructura sobre el código y hace más clara su intención, por lo cual facilita la ampliación de estados. En cuanto a las desventajas, este patrón hace que se incremente el número de clases. Para una persona que está empezando a programar, puede que eso suene como una consecuencia muy negativa, porque uno pensaría que más clases son más archivos y por ende más objetos que mantener. Sin embargo, esto no es un peso significativo extra para los recursos del computador, porque en realidad la máquina virtual de Java está optimizada para soportar decenas de miles de clases. Por el contrario, evitar el patrón de estado sí puede hacer el código insostenible a largo plazo. Ahora vamos a pasar a ver un ejemplo concreto de su utilización. Para nuestro ejemplo, el contexto será una alarma móvil, el estado va a ser el estado de esta alarma y los estados concretos van a ser estado de vibración o estado en silencio.
Ahora vamos a pasar a analizar poco a poco el código de este ejemplo. Lo primero que vemos en pantalla es el código de la clase que representa el contexto, que se llama AlertStateContext y tiene un atributo, el método constructor y otros dos métodos. El atributo que tiene se llama currentState y es del tipo mobileAlertState, que como veremos es el objeto que representa al estado. Luego está el método constructor que simplemente inicializa el estado del contexto con una instancia del estado concreto vibración. Luego está el método setState, que es lo que hace es cambiar este atributo del estado según el estado que le entre por parámetro. Y después está el método alert, que lo que hace es delegar la acción de alerta al objeto que guarda en su atributo de estado. En la parte inferior de la pantalla está el código de la interfaz que representa al estado. Como vemos, aquellos que implementen esta interfaz se comprometen a incluir la implementación del método alert, que no tiene retorno y que recibe como parámetro un objeto del tipo del contexto que acabamos de ver. Ahora vemos las clases que representan a los estados concretos. El estado concreto 1 es el estado vibración y el estado concreto 2 es silencio. Ambos implementan la interfaz Mobile Alert State, que es el estado. Y como implementan esta interfaz, están obligados a ofrecer la implementación del método alert. Cada uno lo sobreescribe y, según el caso, imprimen en pantalla la palabra vibración o silencio. Finalmente, vemos el código de lanzamiento de la aplicación, el main, que en este caso es como si jugara el rol del cliente. Allí vemos que se crea un nuevo objeto del tipo del contexto y se hacen varios llamados al método alert. Sin embargo, en medio de estos llamados se hace un cambio en el estado concreto del contexto. En este caso pasa de estar en vibración a estar configurado en silencio. Y luego se siguen haciendo llamados al método alert. De esta forma se espera que el objeto del contexto cambie su comportamiento en medio de la ejecución de acuerdo con su estado actual. En la parte inferior de la pantalla se muestra la salida en consola, que demuestra que efectivamente se logró el cambio del comportamiento. Recordemos que esto se logró al delegar las peticiones del usuario al objeto del estado concreto, donde cada uno ofrece una implementación del método alerta diferente según el comportamiento que se espera de ellos. El contexto no debe preocuparse por encargarse de estos cambios, sino solamente por mantener un objeto que represente su estado actual y por actualizarlo según las peticiones del usuario. En conclusión, este patrón se utiliza cuando el comportamiento de un objeto depende de su estado y tiene que cambiar su comportamiento en tiempo de ejecución en función de ese estado. Un indicio de que este patrón puede ser una solución es cuando se presentan muchos condicionales en el código.